Cuando era niña no tenía claridad de mis raíces. No me sentía orgullosa de mi cabello. Sentía que hacía parte de una minoría, pero una minoría mala, una minoría fea, una minoría negativa. Crecí escuchando frases como: ¿y ese pelo? Tu pelo es malo, tu pelo es maldito, tienes el pelo rucho, tu pelo no se moja, tu pelo no se mueve. Y otros horrores más que me hacían querer menos mi cabello. Yo solo deseaba tener la edad suficiente para que mi mamá me permitiera alisar mi cabello. Pero mientras eso pasaba, yo seguía sufriendo el impacto del periodo esclavista. Así como cuando los europeos impusieron sus acciones, sus costumbres, su religión a los africanos esclavizados, asimismo nuestra sociedad pretende imponer sus estereotipos de belleza. Hoy día se continúan las acciones y las palabras, el lenguaje esclavista. Se nota cuando alguien se atreve a decir: tu afro es informal o tu afro no es presentable. Me pregunto, ¿será esto correcto? Estoy segura de que no lo es, pero estoy aún más segura de que esto es solo una muestra del pensamiento retrógrado de algunas personas. Fue tanto el abuso y el impacto que esas palabras tuvieron en mi mente que yo no era capaz de mostrar mi cabello natural. A mí me daba vergüenza que me vieran. A mí me preocupaba lo que pudiese pasar si mis amigos, mis vecinos, mi novio me viera de esta manera. Y empecé a buscar alternativas. Me alisé el cabello, usé extensiones. Y cuando por el abuso de los químicos mi cabello se empezó a caer, no me dejaba ver ni de mis amigas. Y mi mamá preocupada porque muy a pesar de que mi cabello cada día iba empeorando, yo seguía aplicándome aliceres. Compraba extensiones cada vez más caras para intentar tapar el daño. Y fue cuando me pregunté, ¿dónde está nuestra Karima? La llevamos aquí, en nuestra mente. Pero tenemos que liberarnos a través de lo que hacemos, a través de lo que expresamos, a través de nuestra cosmovisión. Mira, cuando me empecé a sentir grande, me di cuenta de lo afortunada que soy de ser afro. Empecé a sentir mi africanidad. Y así como me siento orgullosa, y así como me gustan, y quiero mis piernas grandes de afro, mis nalgas grandes de afro, así también me gusta mi cabello. Este es mi molde, y como dice mi mamá, la voy a citar textualmente: tú eres hermosa tal cual como Dios te creó. Y para rematar, desechó el molde para que nadie te copiara, ni siquiera yo. ¿Qué les puedo decir? Dios ha sido bueno conmigo. Me dio el honor de tener a esta hermosa madre. Mi corazón se llena de alegría cuando veo a una niña o a un niño, a una joven o a un joven o a un adulto usando su afro natural. Se nota su belleza. Y no hablo de la belleza exterior, hablo de la belleza interior. Porque pienso que esa es una persona que lo entendió todo. Yes or no? I think so.
cabello natural. De mí. Hoy les doy la bienvenida a un nuevo video. Los he traído aquí a compartir de mi hermosa cultura. Estoy acompañada de estas fantásticas, hermosas mujeres afro que lucen su pelo con dignidad. Chicas, les doy la bienvenida a mi cocina afrocolombiana. Sean ustedes cordialmente bienvenidas. Chicas, saluden a mi público, díganle sus nombres, preséntense. Mi nombre es Jorlex Paola Pérez Gutiérrez. Mi nombre es Mayerlis Reyes Salas. Mi nombre es Ana Mariela Cáceres Fernández. ¿Y esta hermosa princesa cómo se llama? Nicole. Nicole, bienvenida. Bueno, hoy estamos aquí, chicos, porque decidimos hablar de algo que ha sido un tabú desde hace muchísimos años. Pero hace mucho tiempo la historia ha cambiado. Actualmente las mujeres llevamos nuestro afro con orgullo y dignidad. Y hoy tenemos una muestra. Estamos aquí acompañados de estas hermosas mujeres que vienen a compartir sus historias de vida con nosotras. La forma en la que ellas llevan su cabello y cómo se sienten al hacerlo. Ana, cuéntanos cuál es tu experiencia al llevar el pelo afro. Bueno, esto ha sido todo un proceso porque en principio no me gustaba. Mis compañeros que son de otro color pues me decían, ay, qué cabello raro, no sé qué. A otros les gustaban y a otros no. Y a mí personalmente no me gustaba porque me sentía mal. Este cabello es de un proceso para nosotros poder decir ahora que me encanta mi cabello como está y que amo mi identidad. Pero bueno, ese proceso valió la pena porque en realidad lloré bastante. me hice varios procesos, pero ya aprendí que debo quedarme con él, que esta es mi identidad y esto es lo que me representa a mí entre otras personas y esta es mi cultura y por eso la amo. Así es. Es que cuando nosotros empezamos a entender nuestras raíces, empezamos a comprender cuál es nuestro origen y la importancia que tiene nuestro origen en la historia colombiana, empezamos a valorar cada parte de nuestro ser. A ver, Mayerlis, cuéntanos, ¿tú qué piensas de tu pelo afro? Realmente, al igual que Ana, al principio de verdad no me gustaba mi cabello. Cuando tenía 12 años le dije a mi mamá que me lo alisara porque no me gustaba, al igual de que sentía que no era yo, por decirlo así, y no sabía tratarlo. Eso era lo principal, que ni mi familia ni yo sabíamos tratarlo. Entonces a los 12 me lo alicé y al principio fue todo color de rosa, pero necesitaba mucho tratamiento y muchas veces no lo tenía, y a los 15 más o menos pues ya mi cabello prácticamente sentía que estaba muerto. Y cuando estaba en 11, tenía 16 años, decidí pues dejarme mi cabello porque sentía que no era yo. Entonces pues ya decidí pues dejármelo de alisar. Fue bastante duro, fue un año bastante duro, pero cuando en 2018 me solté mi cabello, me puse trenzas africanas y después me las quité y me solté mi cabello, y pues hasta el día de hoy realmente amo muchísimo mi cabello. Entonces, Mayerlis, ¿tú qué le puedes decir a las niñas y jóvenes afro de nuestra comunidad? ¿Vale la pena? Totalmente. Ese año fue bastante duro, durante 2 años prácticamente, fue bastante duro, pero tuve personas que sí me ayudaron de verdad. A vivir tu transición. Sí, esa transición fue bastante dura, pero bueno, ahora realmente amo mi cabello y de verdad siento que soy yo de verdad, y amo mi color de piel porque también sentía que tenía pues un roce ahí,
pero realmente ahora me amo totalmente y amo mi cultura. Siento la necesidad de conocer muchísimo más. Bueno, yo siento que eso ha sido quizás una de las fallas que han tenido nuestros padres, que quizás desde pequeños no nos inculcaron cuáles eran nuestras raíces, no nos enseñaron a manejar y amar nuestro cabello. Y esa es la consecuencia de que muchas jóvenes lo que deseen es alisar sus cabellos. Pero estamos en una nueva etapa, en un nuevo periodo, en una nueva ola, donde las mamás actualmente le inculcan a sus niños el amor y el cuidado por su cabello natural. Por eso cada día vemos más niñas usando su afro. Vemos a más niñas en la calle luciendo su cabello natural. Y es por todo el trabajo que han venido realizando nuestras mujeres a las organizaciones en torno a nuestras comunidades afro. Por aquí tenemos una cara hermosísima. Esta mujer es divina. ¿Ah? Miren ese color, miren ese cabello espolvoreado, porque bueno, aquí ustedes están viendo que hay diferentes texturas, ¿ah? Pero miren esa belleza, eres una niña muy, muy hermosa y me imagino que debes sentirte muy orgullosa de llevar ese color y de llevar ese cabello. Cuéntame, ¿cómo te sientes tú? Me siento la mujer más feliz del mundo, me siento la mujer más dichosa del mundo por llevar este color, llevar este cabello, que ha hecho que cada día es más difícil de sobrellevar, pero soy la mujer más dichosa. Así es. Pero actualmente, gracias a Dios, han evolucionado los productos, hay más lugares donde podemos ir a manejar nuestro cabello. Actualmente hay salones especiales para el manejo del pelo afro en Cartagena con mayor afluencia, pero aquí están iniciando todo este recorrido, están iniciando todo este proceso, están en este movimiento afro. Y por aquí tenemos a la más pequeñita del grupo. Tenemos a Nicole. Nicole, cuéntanos cómo te sientes tú al llevar tu pelo. ¿Te gusta? ¿Sí? Me gusta mi afro aplicado. mostrarle al mundo que en la diferencia hay hermosura y que lo diferente nos hace únicos. Si estás aquí por primera vez, suscríbete. Si te gustó este video, dale me gusta, coméntalo y comparte. Mis amigos, esto ha sido todo por hoy. ¡Atauto!